Iniciamos esta entrevista supremamente fascinante que estoy totalmente segura que a todos nos va a agregar muchísimo valor. Continuamos con la celebración de los 10 años de Level Up, honrando la palabra liderazgo, escribiéndola en mayúscula sostenida y conscientes de que definitivamente es un concepto que tiene la capacidad de movilizar masas, países, empresas, comunidades, sociedades. Entonces nos metemos de cabeza hoy en uno de los elementos más relevantes en el concepto de líderes vitales: valores, influencia, transformación, asertividad, logro, empoderamiento y servicio. Hoy vamos a ponerle el apellido logro a la palabra liderazgo y vamos a entenderla de la mano de una persona a quien estimo profundamente, de quien he aprendido un montón, Luis Fernando Beltrán, un gran amigo, un súper líder en muchísimos aspectos, pero hoy vamos a particularizar nuestra conversación desde el logro, a quien quiero darle la bienvenida. Luis Fernando, gracias por invitarnos a este lugar tan bonito. No, pues Olga, muchas gracias por la confianza y por tus palabras siempre tan aduladoras. No, te lo mereces definitivamente. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Estar acá es un placer, compartir contigo una conversación, un cafecito siempre es fascinante porque sé que estás edificado a partir de muchísimas experiencias que la vida te ha entregado. Construir empresas sabemos que no es sencillo. Estamos precisamente en esta celebración de los 10 años de Level Up y tú has sido el CEO de Belt en una época ya en este momento diferente de tu proceso empresarial. Pero vamos a tratar de conversar un poco sobre el tema del logro desde el liderazgo. Y quiero empezar por ahí preguntándote un poco, Luis Fernando, ¿cuál es para ti la filosofía del liderazgo? No, pues realmente yo pienso que el liderazgo de alguna manera tiene que partir de objetivos. Tiene que partir de objetivos, hacer que de pronto los objetivos que uno tiene como individuo o como empresa se vuelvan los objetivos de otros. Cómo comunicar para que las otras personas que están al lado de uno, debajo de uno o encima de uno entiendan que eso por lo que estamos trabajando persigue eso que queremos, que a veces puede ser súper utópico, pero que de pronto hacemos que se vuelva realidad. Y mira que te metiste en la parte más compleja del liderazgo desde el resultado. ¿Cómo hacer que la gente te crea? ¿Cómo hacer que eso que para ti representa un sueño, un propósito superior, sea el sueño y el propósito superior de muchos otros? ¿Cómo lograrlo? Pues yo creo que para mí la parte más importante es creer en él. Desde el convencimiento personal. Y lo otro a nivel de comunicación, en asegurarse que las personas que usted tiene alrededor les está verdaderamente hablando de eso y haciendo lo que corresponde a su parte. Es decir, yo lo veo desde el ejemplo, el liderazgo desde el ejemplo. Muchas veces verbalizar proyectos complejos es difícil, y hacer que una persona que está participando en un eslabón de la cadena entienda que eso tiene una gran importancia para que las cosas se vayan comunicando y llegar al fin. Cuando yo muestro lo que estoy haciendo, muestro, por decir algo, la foto, la imagen o ese sueño, y hago que la persona entienda que esa porción que está haciendo ahí, trabajo contribuye, forma parte de eso. Me acuerdo particularmente de una frase de cajón que hemos utilizado en la empresa, que es la del: nosotros construimos los castillos o los palacios o los templos del siglo XXI, que es diferente. Nosotros no trabajamos en metal, el metal por sí solo. Lo que nosotros hacemos forma parte de un sueño mayor algo que mucho nosotros. Más grande. Entonces digamos que no solamente es el objeto que nosotros hacemos, sino cómo ese objeto pertenece a un continente mucho más grande y más inspirador. Hacer que la persona se salga de que está haciendo ese eslabón de la cadena y entienda que la cadena sostiene algo mucho más grande. Mucho más grande. Y terminas, lo que te decía, dándole sentido de propósito a las personas. O sea, no estás construyendo esto, estás haciendo parte de esto que es muchísimo más grande. Yo pienso que ahí está el gran secreto de hacer que la gente realmente logre también los resultados. Qué bonito, me lo voy a llevar. Y parte del trabajo, digamos, de los resultados después de 40 años de empresa, que particularmente la cumplimos este año, es el ver que la gente realmente está inspirada, que la gente que está apasionada. Muchas veces
el léxico puede ser complejo, pero en la esencia, cuando la persona está haciendo un trabajo, cuando la persona está participando en una actividad que es una pequeña porción del proyecto, entiende el logro. Qué bien. Y sobre todo que particularmente en la oportunidad que yo he tenido en la vida, el honor de hacer lo que hacemos como yo diría que somos contratistas, nosotros nunca nos detenemos. Entonces un proyecto encadena con el otro, se traslapan y en ese traslape hay una parte emotiva muy grande, que es, digamos, que la parte de lo que nosotros hacemos que no es solamente no es solamente diseñar los sueños o plantearlos, sino el poder tan grande que es el que uno lo vuelva una realidad. Una realidad. Una realidad. Y muchas veces parte del tema que es como hacer lo imposible, que es que yo hice lo imposible porque no sabía que era imposible, simplemente, Sí. simplemente me pareció que era algo que se podría. Claro. Otros dicen, no, eso no se puede. Entonces, digamos que el reto particular de hacer que la gente trabaje con uno y obtengan logros está en que realmente uno se vuelva no haya distinción y haya un trabajo verdaderamente en equipo para lograr eso. Wow, entonces ahí aparece ese elemento que de alguna manera durante mucho tiempo tristemente creímos que era, y torpemente creo yo, dicotómico, es decir, voy hacia el resultado o voy hacia la gente. Y muchas veces creímos que el liderazgo se dirimía en ese conflicto, esa ambivalencia que había en esos dos elementos, y resulta que en parte de todo lo que hemos podido ver en Bell tiene que ver con una simbiosis que se genera entre lo humano y lo estratégico, entre la gente y los resultados, entre la emoción y la razón, entre el corazón y el cerebro, ¿verdad? Entre esos dos elementos que, vuelvo y repito, antaño creíamos que era lo uno o lo otro, o como que luchaban por el mismo recurso. Y ahora entendemos que el ejercicio de lo organizacional es lograr el resultado vía gente, ¿sí? La conexión debe ser un vía, no un o. Resultados o gente, no. Resultados vía gente. Y eso es un poco lo que en Belt hemos visto. ¿Cómo manejar esa ambivalencia y cómo hacer que esos dos elementos, esas dos variables tan complejas, resultados y estrategia, gente y cultura, funcionen? Pues para mí solamente hay una palabra: inspiración. Usted inspirado hace todo. Wow. Todo. Y pues digamos que la fuerza que tiene el ver que uno logra un proyecto que uno solo no fuera capaz de hacer, que ninguna de las personas que están fueran capaces de hacer. Entonces pues yo digo, yo hice eso. Pues yo no lo hice, yo hice una porción. Yo hice un pedacito. Yo hice un pedacito, pero ese pedacito hace que en realidad la gente entienda el valor de trabajar en equipo, el valor de enseñar, el valor de que si yo estoy inspirado, tú que eres mi ayudante aprendes, y después cuando eres el maestro, otro está detrás de ti aprendiendo porque estás inspirado, porque no estás aburrido, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, hoy en día mucha gente en las empresas habla de satisfacción o habla de felicidad. Para mí esos dos valores están muy por debajo de la inspiración. Si usted logra inspiración, demuele cualquier otro sentimiento de acción, de proacción. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, Luis Fernando, yo estoy pensando un poco, tú fuiste elegido por Level Up como un líder desde el logro. Muchas gracias. Si pudieras tú hoy hacer un reconocimiento a alguien que para ti realmente honra el resultado, vía gente y un poco con ese concepto de inspiración que mencionaste, ¿en quién pensarías? Pues yo realmente creo que la estructura principal de pronto de mi formación como tal, de parte de esa inspiración, reposa en la familia. Y yo diría que en el conjunto, mi papá, a nivel empresarial, ¿sí? Que fue un gran empresario. Y en la familia, mi mamá. ¡Mira! Porque yo digo que hay como una suma de las cosas que uno recibe como ejemplo a nivel de liderazgo, desde el hogar, la tranquilidad, la persistencia, el estar ahí, el estar presente, etcétera, etcétera, de la parte de la formación, de la organización, de la rigidez, desde la familia, que considero pues que alrededor de nuestra familia nuclear, de papá y mamá, Paulino
y Nieves se formaron muchas cosas impresionantes a nivel de los hijos y cada uno, digamos que como Hizo su aporte. hizo su aporte y cada uno desde una diferente perspectiva lo tomó. A mí, por ejemplo, la parte de liderazgo de mi papá, que fue empresario, líder en lo que hacía, súper abierto a las posibilidades que le prestaba la vida. Él tuvo logros impresionantes que de pronto no fueron tan evidentes y que en el transcurso de la vida yo los fui descubriendo. Toda la parte humana, la parte de relaciones con las personas, el ser alguien súper positivo, de nunca decaer, de la resiliencia, de esas cosas que están detrás de un líder, que es lo que realmente permite llegar a obtener un logro. ¿Sí? De otra manera. Eres una amalgama, claro, y somos en general una amalgama de ese aporte, esa contribución de papá y mamá. Claro, porque de todas maneras era muy difícil y él fue un gran empresario y una de las empresas más grandes del Quindío en construcción y obras civiles y demás. Pero después de que cuando ya abandonó este mundo material, claro, descubrimos una cantidad de cosas humanas que tenía que eran... ¿En serio? Que eran por debajo de lo que en realidad pues uno veía, de pronto de las relaciones, como de pronto tú dices, en el hogar, claro, y demás, pues era alguien súper poderoso con una energía que todavía está aquí. ¡Wow! Excelente. Ay, me encanta. No, eso, y para mí, digamos que como influencia, como estaba hablando de influencia, la otra influencia para mí, pues indudablemente fue y es Luz Ángela. Porque desde el amor, primero. Qué lindo. Y después desde la persistencia, la insistencia, como alguna vez aprendimos, frecuencia, intensidad y duración, sacamos adelante la familia de muchas situaciones difíciles que se presentaron, pues que son parte, de pronto pueden llegar a ser parte del logro. Sí, seguramente que sí. Pues son parte del logro como familia, superar como pareja, las dificultades como empresa, que llegan. Las dificultades particularmente de nuestra hija menor, que tuvo una lesión cerebral terrible, pues que no tenía ¿cómo se dice? Ninguna posibilidad. No tenía ninguna posibilidad de acuerdo con los médicos y la ciencia local. Y pues digamos que nosotros como pareja no lo aceptamos como algo y dijimos, es posible. Es posible. Es posible. Y esa es otra de las frases de Bell que dice, otra que me llevo, que dice everything is possible, todo es posible. Todo es posible. Obviamente se necesitan unos parámetros, que es todo ese bagaje que usted tiene que ponerle a las cosas para que realmente se vuelvan posibles. Así es. Y después de tener una cuadriplexia espástica, wow, a los 15 meses, hoy en día pues es una persona completamente independiente gracias a un trabajo de familia, de pareja, de hermanos, de familia nuclear, etcétera, etcétera. Yo te diría que de todos los logros tan poderosos que ha tenido la familia Beltrán, yo creo que ese es el más lindo de todos. Y ese de alguna manera, pues fue digamos que como ¿cómo se dice? Fue el detonador, claro, de otras cosas que pasaron, porque pues igual había que seguir funcionando, haciendo... Pero situaciones tan caóticas como esa te muestran de qué madera estás hecho. Había que trascender eso y convivir con eso y salir adelante. Y conocer hoy a María Andrea y tener una conversación con ella es tremendamente fascinante en realidad. Qué bonito logro. Fíjate que los logros no son solamente organizacionales. Ya pasan cosas muy valiosas, pero ese tipo de enfrentamientos a la realidad de la vida, con esa disciplina, con ese orden, pero sobre todo con eso que acabas de decir, con ese amor y con esa capacidad como pareja de salir adelante en medio de la complejidad, de verdad que es bastante loable. Luis Fernando, yo quisiera que pensáramos un poco en aquellas personas que hoy nos están viendo. Allá, una cantidad de líderes emergentes, yo sé que ellos son parte de la casa también. Cuéntame, ¿qué mensaje podrías mandarle a ellos? Pues yo diría que hay que soñar. Hay que soñar. Yo diría que hay que soñar, yo diría que hay que ser coherente con los sueños. Y como lo dije ahora, yo digo que hay que buscar la chispa que le genere a uno inspiración, y que inspiración más un sueño adecuado, más una voluntad irrestricta de cumplir, se vuelve una pasión. Y después de que usted está apasionado, no mide las cosas que tiene que hacer verdaderamente. Y lo que para muchas personas desde afuera pueden parecer sacrificios, en realidad no son sacrificios.
Y después de que usted ha logrado tantas cosas en la vida, alguien se para y le dice, venga, alguien me dice, pero es que usted se ha sacrificado. No, yo no me he sacrificado. Yo, de alguna manera, pues obviamente hay un porcentaje de cosas que uno hace, que es ese sueño y esas ganas de tener un logro. Esto es lo que yo quiero, pero detrás de eso definitivamente tiene que estar la pasión, la voluntad, el deseo, la resiliencia, el caerse y volver a pararse, ¿sí? Porque así es, así es. O sea, Así es. nada se logra de un día para otro, nada. Nada Absolutamente se logra de un día nada para se otro. logra de un día para otro. Todo es un ejercicio procesual. El ejercicio hay que hacerlo todos los días. Así es. Y el logro y el éxito, dependiendo del ángulo en que uno lo mire, es el resultado de pequeños pasos. De pequeños, grandes pasos que vas dando. De pequeños logros, de pequeñas cosas que se van haciendo. Después, cuando menos piense usted, dice, wow, ¿dónde estoy parado? De pronto no se dio ni cuenta y alguien vio el esfuerzo y usted tampoco se dio cuenta porque lo estaba haciendo de una manera natural. Natural, inspirado, era formaba parte que va emergiendo. Claro. ¿Me recuerdas en este momento un poco el poema de Cavafy, del viaje a Ítaca? No sé si en algún momento lo has escuchado, te lo voy a compartir, o seguramente ya lo habrás visto, que es precisamente esa reflexión. Nos enamoramos de Ítaca, del puerto, del punto de llegada, pero resulta que lo que te ofrece ese punto de llegada no era tan valioso como aquello que lograste durante el camino de llegar allá. Entonces, cuando llegas allá, te das cuenta que eres una persona nueva, porque te encontraste con dificultades, con la complejidad propia de la vida. Y cuando llegas a Ítaca, te das cuenta que en realidad lo valioso de Ítaca era todo lo que podías conocer en el camino de llegar allá. Claro. Tenías que tener ese punto de llegada, y un poco el liderazgo desde el resultado tiene que ver con eso. Proponerte puntos de llegada inspiradores, fascinantes, que hagan que los demás también quieran acompañarte a Ítaca. Claro. Pero lo valioso del ejercicio es el camino de llegar allá. Y sí, todo lo que te vas encontrando, la gente bonita que te encuentras en el camino a Ítaca, es lo que te edifica y hace que realmente llegar a Ítaca valga la pena. Qué linda esta conversación. De verdad que agradezco a la vida por encontrarte y por todo lo bonito que he podido aprender de ti. Terminamos entonces esta entrevista agradeciéndote infinitamente por abrirnos las puertas de tu preciosa casa, de tu vida, honrando tu familia, que sé que es muy relevante para ti, también lo ha sido para mí, y espero que la vida nos siga juntando permanentemente para seguir aprendiendo de ti estos temas importantes de liderazgo. Que así sea. Muchas gracias. A ti.